De los títulos ejecutivos, este procedimiento va a permitir legalizar los siguientes pasos criminales. El funcionario de justicia, al iniciar el procedimiento ejecutivo, en este auto se aprueba por parte del juzgado de recabar de la base de datos de la Seguridad Social, Sistema Social de Pensiones y Agencia Tributaria para hacer frente al pago de la deuda, donde el beneficiario es una comunidad de propietarios, donde su representante como administrador nadie sabe dónde está, ni el demandado ni los funcionarios del juzgado. Como se comentó en episodios anteriores, al recibirse el monitorio 935 del Juzgado 7 de Vigo, se descubre que el abogado que representa esta comunidad, al ir a su despacho es también socio de APH Gestión. En la calle Urzais 48 de Vigo se le pide el libro de actas completo, y se le pide al empleado para cubrir un hoja de reclamación, para presentar a Economía e Industria en Galicia con fecha de entrada el 8 de abril del 2014. Se explica lo que está escrito en el acta de la comunidad, que es la ocultación de la dirección del administrador de la comunidad, siempre usando como único método de contacto un teléfono, pero nadie sabe la dirección. Consumo me responde con una arbitrariedad enorme, y aquí todos van a ver semejante contradicción. Si la comunidad pacta tener un administrador sin dirección conocida, como pretende esta comunidad que se puede acceder a cualquier información por parte de un propietario que pertenezca a la horizontal de este edificio, cuando nadie sabe dónde está su administrador? Es razonable y lógico que esta comunidad tenga a su administrador sin dirección conocida, porque si van a usar la razón social de esta comunidad para el blanqueo de capitales, van a usar sus cuentas bancarias para sus actividades criminales, y no debe saberse dónde está el administrador que va a usar la comunidad para el blanqueo de capitales. Ahora se hace otra actuación. La misma carta de la reclamación de consumo fue firmada por un empleado de APH Gestión, y en la misma reclamación muestra que a quien se le reclama tiene la dirección en la calle Urzais 48 de Vigo, pero no aparece por ninguna parte información que la administradora ejerce en esa dirección, pero cuando se fue a pedirle explicación al abogado antes de dónde estaba APH Gestión y ellos mismos eran APH Gestión, ahora se sabe dónde están y quiénes son. Al saber quiénes son, se tiene nombre y apellido, y se puede buscar por internet en el Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, por nombre y apellido, que es Marian Antelo Dorrego. Para saber que Marian Antelo está relacionado con APH Gestión, primero hay que encontrar a empresa o actividad, porque en el acta se oculta la dirección, el nombre de colegiado y el número de colegiado. Se le envía una denuncia a la Seguridad Social, al organismo de inspección, aportando la reclamación de consumo, porque en ella está la prueba de la presencia de un empleado que trabaja en la calle Urzais 48 de Vigo, aparte del contenido de cambiar constantemente de dirección con el agravante que no la notifica a los interesados y que custodia toda la información y documentación de la comunidad que gestionan, y que extrañamente la comunidad de propietarios tolera esta conducta. La contestación, la respuesta es reconocer por parte de la Inspección de Trabajo Roncasas, que es cierto, trabajan en la Urzais 48, pero que realmente para efectos a determinados organismos de control del Estado, está en la María Verdiales 41, lo que admite que frente a una inspección de trabajo, al presentarse en la María Verdiales, no va a encontrar a APH Gestión, ni el inspector de trabajo, ni cualquier entidad de la administración del Estado, incluido él.
Es preocupante que un inspector del trabajo, con tantos años de experiencia, obvie algo tan básico y burdo, como que si sabe que sí va a hacer una inspección de trabajo a APH Gestión, una denuncia le dice que está en una dirección distinta a la que el propio inspector reconoce, que no es la misma que le aporta el denunciante. La pregunta es: ¿lo ve este funcionario normal? Esta respuesta, donde existe ambigüedad por parte del funcionario de inspección de trabajo, va a permitir dejar en evidencia a los funcionarios de los juzgados, ya que no existe coherencia con las direcciones, avalado por los cambios tan habituales, que se añade a que en las actas no identifica nunca en dónde trabaja APH Gestión y que los funcionarios de los juzgados saben muy bien que están permitiendo actuaciones y procedimientos judiciales de monitorios de reclamación de deuda. Ya, desde un primer momento José Casas de Ron no le coincide la dirección de APH Gestión, por tanto, esto lo va a confirmar un documento muy particular que debe emitir APH Gestión, que es la factura de sus servicios a sus clientes, que de paso, sus clientes no saben dónde está APH Gestión, porque es el pacto entre ambos, porque han cedido su número fiscal para el blanqueo de capitales. Como Hacienda no controla a las comunidades de propietarios, porque son entidades impersonales, que solo gestionan gastos, no son controladas por el Estado, y por tanto, en sus cuentas y balances puede hacer lo que quiera, y eso incluye el pago de proveedores, y uno de ellos es el honorario del administrador de la comunidad, que nadie sabe dónde está, pero que el mismo administrador se va a encargar de pagar los servicios del administrador. Por tanto, si el administrador se va a pagar a sí mismo, porque quien paga es la comunidad que el propio administrador controla, por tanto, por lógica, el administrador que administra la comunidad va a pagar los honorarios del administrador. El administrador debe pagar las facturas de los proveedores de la comunidad, facturas oficiales y legales, por tanto debe reunir los requisitos de la agencia tributaria. ¿Cómo el administrador va a usar las cuentas bancarias y el número fiscal para blanquear dinero? No va a aportar a la comunidad que usa para blanquear una factura de honorarios del administrador, porque es la evidencia de identificar quién es y dónde está el administrador, y debe identificar en la factura de los honorarios la dirección en donde ejerce como administrador. Es aquí donde entra en explicación lo que el inspector del trabajo afirma, pues debes tener las facturas hasta el año 2015 de APH Gestión en la María Verdiales, como el inspector ha confirmado, y no en la URSAIS 48. Esto es válido para todas las variaciones de dirección que haya tenido APH Gestión. La Galindra 64, María Verdiales 41 y por último URSAIS 48.
letrados de justicias van a ir en contra de la normativa de agencia tributaria, no por permitir que el administrador aporte la factura de sus honorarios, porque no es el tema principal en que se basa el procedimiento judicial, más bien, es porque sí en la documentación que aporta en el juzgado nadie sabe dónde está el administrador. Lo que se trata de explicar aquí es que de un procedimiento judicial lleno de irregularidades, y una muy grande es que los funcionarios de los juzgados no saben dónde está el representante del acreedor. Esa irregularidad va a ir en forma paralela con la irregularidad ante agencia tributaria, porque las facturas deben citar el domicilio y en este caso, la factura del administrador debe aportarse y la dirección debe ser donde ejerce su actividad con despacho abierto cara al público y el inspector de trabajo ha mostrado que no ejerce el administrador su actividad en donde dice estar y que esa información se asocia al mismo hecho en que en las actas en los juzgados no aparece ninguna dirección del administrador. Para resumir, dos funcionarios, el de trabajo, que la actividad se ejerce donde no están, y los funcionarios de los juzgados, que no saben dónde está el administrador. Estos dos funcionarios reconocen que una entidad comercial o mercantil prácticamente no existe forma posible de tener contacto directo, pero ambos funcionarios saben que hay una sola forma de contacto, que es el teléfono. Finalmente, volvemos al procedimientos de títulos ejecutivos, donde el juzgado, por el convenio entre administraciones públicas, le dice a agencia tributaria que proceda al embargo de efectivo del demandado para hacer frente al pago de la deuda de una sentencia, donde los funcionarios del juzgado no saben dónde está el representante del acreedor, pero que este representante le ha manifestado al demandado, tras pedirle las facturas de los honorarios del administrador, y admite que no existen, pero sí admite una definición de blanqueo de capitales, que es transferir dinero de una cuenta de una comunidad sin existir un documento que la soporte, como una factura. Responsabilidades de los letrados de la Administración o secretarios judiciales. Los letrados de la Administración o secretarios judiciales son los que están encargados de llevar la agenda judicial. Tienen una responsabilidad brutal porque de ellos depende la agenda del juez, de ellos depende la dación de cuenta de los asuntos y de ellos depende la celeridad o no celeridad de un juzgado, al que se accede mediante una oposición no de la índole, ni del contenido, ni de la fuerza de una oposición a judicatura o fiscalía, pero es una oposición y no deja de ser, por eso, muy dura además, muy dura. Ellos, como hemos dicho, organizan el juzgado y dictan decretos y resoluciones. ¿Pero qué ocurre? Que pueden equivocarse en sus decretos, pero esos decretos no son revisables nunca por un juez ni por un magistrado. Con lo cual, en sus manos está en muchísimas ocasiones que se haga realmente justicia. Un error de un letrado de la Administración puede llevar al descalabro absoluto a un procedimiento en que las partes tengan razón. Esos errores no salen tampoco a la prensa ni tampoco son conocidos, así como todos conocemos errores graves de prevaricación de jueces, los jueces prevaricadores, pero ¿y los secretarios? ¿Por qué no nos enteramos? No nos enteramos de qué pasa con los secretarios y quién controla a los letrados de la Administración.
Se han dado casos de errores muy graves relativos a consignaciones, a trámites procedimentales, y no se puede hacer nada. Una querella por prevaricación administrativa contra un secretario judicial. ¿Cuántas habéis leído en prensa? Que en las colecciones legislativas y de jurisprudencias, ¿cuántas sentencias hay contra secretarios de la administración, letrados de la A? Es duro porque tienen una parcela de poder muchas veces más grande que la del propio juez. Ellos son los que organizan el juzgado. En los pueblos el poder que pueden tener un letrado de la administración es brutal. Y bueno, en sus manos está cobrar, diligenciar el procedimiento y tantísimas cosas que no darían en un vídeo. Hay que tener también en cuenta que los letrados de la administración en muchísimos supuestos son pluriempleados. Trabajan por la mañana en el juzgado y por la tarde pues se pueden dedicar a dar clases para dar oposiciones, e incluso algunos de ellos tienen una compatibilidad bastante peligrosa con su trabajo. Voy a aventurarme a deciros una cosa, y lo digo off the record. Muchos compañeros jueces nos han comentado off the record el pánico que tienen a los letrados de la A por la falta de control eficaz que tienen estos en sus decretos. Además de que, como hemos expuesto anteriormente, las parcelas de poder de los letrados de la administración son mayores incluso que las del juez titular, sobre todo en los pueblos. Por tanto, es que es evidente, o sea, financieras, aseguradoras, colegios de abogados, todas las instituciones que visitan la ciudad de la justicia, pues dependen de los secretarios judiciales más que de los jueces, porque el juez se dedica a poner su sentencia. Es decir, el juez se dedica al fuero y el secretario judicial al huevo. Con lo cual, sin control ni tutela ni nada de nada, es evidente que la Administración de Justicia debería precisar un cambio. Si tienen que ser señorías que se atengan a las mismas normas de conducta que los jueces y tribunales y que los abogados y los fiscales, y acabe con tanta prerrogativa que en los pequeños pueblos los letrados de la administración son caciques. Son caciques. Por todo eso. Eso era lo que me preguntabais. Lo que yo pienso. Pues eso es lo que pienso de los letrados de la administración. Que no dejan de ser unos secretarios, en muchos sentidos, eficaces, pero que tienen que bajar su nivel de colesterol.